Este es el primer podcast fundacional de ANIA. Les vamos a platicar qué es ANIA y más allá de la innovación, vamos a atender preguntas como por qué si existe capital, colaboración pública-privada, emprendedores e instituciones que apuestan por la innovación, todavía tenemos una brecha grande que atender hacia la innovación industrial. Y también por qué México y Noruega, por ejemplo, colaboran en proyectos específicos, pero ¿qué pasaría si empezaran a funcionar como sistemas intencionales hacia la innovación industrial? Y para adentrarnos en esto está el día de hoy Francisco Maynó, fundador de ANIA. Entonces, aquellos que nos están escuchando, sobre todo si están en los mundos del emprendedurismo, en el mundo de la innovación industrial, en el mundo de la inversión, creo que lo que vamos a abordar hoy puede dar algunas pistas de hacia dónde podemos ir con inteligencia sistémica, articulaciones intencionales y poner, digamos, todas las piezas que hoy están disponibles para una verdadera innovación industrial. Este momento, como ya lo sabemos, es altamente retador a nivel internacional. Tenemos cadenas de suministro que están teniendo crisis, dependemos de ciertos elementos energéticos y tenemos una situación geopolítica particular, y hay un mundo de posibilidades para innovar hacia la regeneración también del planeta y la sostenibilidad industrial, que finalmente es la viabilidad de nuestras sociedades. Entonces, este tema y la creación de ANIA como plataforma es muy, muy importante y esperamos que sea de su agrado. Yo soy Vanessa Armendáriz, especialista en gobernanza colaborativa y pensamiento sistémico, y Paco Francisco Maynó, fundador de ANIA. Muchas gracias por este podcast y por dejarnos conocer tu visión. Paco es ingeniero eléctrico, apasionado en resolver, yo diría, no nada más resolver como ingeniero, no solamente algunos temas técnicos, pero pensar el mundo, pensar la sociedad. Es también maestro en procesamiento de señales e imágenes por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega. Y esta capacidad, Paco, de procesamiento de imágenes y señales, creo que no solamente la aplicas en lo técnico, sino en el mundo, sobre todo en el mundo industrial. Es mentor, ponente y empresario, papá. Entonces es un gusto estar aquí contigo. Y me gustaría, Paco, que nos contaras ¿cuál fue el momento en el que tú entendiste que estos problemas que veías en la industria y que necesitaban atención podrían resolverse con la inteligencia del diseño, innovación y mucha articulación entre sectores? Bueno, a lo largo de mi vida aquí en Noruega, bueno, yo tengo ya 18 años que tuve la oportunidad de emigrar aquí a Noruega, tuve la oportunidad de transitar desde ser un estudiante hasta ser un profesionista, y gracias a mi ubicación geográfica, obviamente a la preparación, pues diversos proyectos en diversas partes del mundo pues han llegado a mi puerta, ¿no? Lo que he observado a lo largo de todos estos años es que tristemente existen ciertas etiquetas sociales hacia lugares de orígenes, que digamos, esa es una dinámica. Y la otra dinámica es que a veces faltan los mecanismos de confianza para atraer a la gente de diferentes culturas a trabajar en conjunto. Perspectiva, yo empecé a darme cuenta que a pesar de que hay muy buenas iniciativas y proyectos entre Noruega, México, Latinoamérica, muy pocos de ellos realmente intentan interconectarse desde el nivel más básico, desde el nivel de talento, hasta el nivel jerárquico, que es los tomadores de decisiones. Y mientras que esos dos tipos de personas sigan cada quien tomando decisiones de manera individual sin espacios donde estén en conjunto, es muy difícil que la innovación o que los cambios o las nuevas rutas de cooperación se den. Y yo creo que a partir de esto empieza lo que ahorita vamos a hablar, ¿no? Y en este caso, Paco, ¿por qué esto que tú estás observando, por qué crees que otros no lo han visto? Yo creo que es muy complejo. Mientras más jerárquica
o más grande sea una institución, esto es algo que se sabe, es más difícil poder ver la innovación, porque tienes que mover a mucha más gente. La innovación normalmente se alcanza en pequeños equipos que tienen cierto grado de libertad, porque hay más riesgo de experimentar y riesgo de fracaso. Pero como un tomador de decisiones ejecutivo que estás a la vista pública, pues te puede costar el puesto, ¿no? Entonces a veces este tipo de personas son cero riesgo y pues de alguna u otra manera pues esto nos está forzando. La inteligencia artificial está llegando acá y entonces este es un nuevo reto para el tomador de decisiones. Si el tomador de decisiones sigue siendo un tomador de decisiones basado en información, pues pronto su trabajo será reemplazado también por la máquina. Pero la diferencia que tenemos es la parte humana, la parte creativa. Y precisamente más que nunca, yo creo que se requiere espacios donde el pensamiento heurístico con el pensamiento emprendedor se acerquen más. Porque ahí es donde pueden haber nuevas formas de garantizarnos un futuro donde la inteligencia artificial coopera con nosotros, pero no compite. Eso es muy interesante y antes de irnos a cuestiones más técnicas, como mexicano me gustaría que nos contaras cómo está, digamos, intersección entre el pensamiento heurístico, la innovación, el ver oportunidades, cómo es que, o tú lo ves vinculado a quizás ser mexicano, tener una forma de ver el mundo, que te pudo haber... Sí, yo creo que ahí siempre estoy muy agradecido de ser un migrante, porque como migrante siempre te toca intentar y estar mentalizado para recibir diferentes nos. No solamente en la parte de trabajo o en la parte de innovación, sino en toda mi día, ¿no? Todos mis días, incluso para que un banco me acepte. Entonces, lo que he aprendido con el tiempo es intentar filtrar estos nodos, no tomármelos personales y empezar a obtener información de cada cosa que se me da o que se me presenta. Entonces, cuando llego con el siguiente pitch o a la siguiente institución, ya voy preparado y digo, quiero esto, quiero esto, quiero esto, lo otro, ¿no? Entonces, de la misma manera, creo yo que ha pasado a nivel industrial o a nivel tecnológico, donde me empiezo a dar cuenta de las oportunidades que se le escapan muy fácilmente a las empresas y sobre todo el ego que tenemos las instituciones o las personas o incluso hasta los nacionalismos. Creer que hacemos las cosas diferentes, creer que somos únicos, pero cuando uno se va a diferentes países, a diferentes regiones, encuentra exactamente las mismas iniciativas. Y la realidad es que la idea que tienes en la mente posiblemente la escuchaste en alguna parte. Entonces no somos innovadores en el concepto de que es una idea única y yo creo que lo que hace falta entonces es más cooperación. Vaya, sabemos el concepto de innovación abierta, pero yo creo que más que cooperación necesitamos empezar a tratarnos como sistemas humanos que tienen que acercarse más el tomador de decisiones con el músculo, que es el talento, desde mi perspectiva. Ahorita nos acabas de compartir una visión de innovación muy interesante, ¿no? Que no es solamente la creatividad y nuevas ideas, pero en lo que nos contabas en la cápsula anterior del salmón y lo que estás diciendo ahora de tu experiencia como mexicano, migrante, de buscar, quizás entonces tú entiendes la innovación más como una práctica, como una práctica de perseverancia y quizás como una inteligencia adaptativa. Sí. Y en ese sentido, ¿qué más nos podrías decir de la innovación? Porque estas son como dos perlas muy interesantes, ¿no? De conocimiento y de plantear la perspectiva de qué es la innovación, qué no estamos entendiendo realmente de la innovación y de la colaboración entre países. Porque si esto está pasando en diferentes lugares, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que no estamos entendiendo? Yo creo que estamos fallando en diferentes aspectos. Quizás hasta neurocognitivos, voy a atreverme a decirlo, porque a veces hay una tendencia en algunos sectores de querer convertir de emprendedor a todos. Y la realidad es que no todo el mundo es emprendedor. Es como decir todos podemos ser migrantes, no es cierto. Hay quien nació para estar en su país, hay quien nació para estar cómodo. Pero eso no significa que tenga menos puntos o más, ¿no? Entonces, en la academia sucede lo contrario. A veces necesitas a la gente de cero riesgo, necesitas más resultados, más papers. Entonces, ¿qué es lo que quiero entender? Que necesitamos nuevas formas de juntar equipos con respecto a su compatibilidad en el mindset, ¿no?
Y la innovación yo creo que tiene que venir en el pensamiento colaborativo, no en quererte volver en un emprendedor. Es saber identificar quién eres, saber que tú eres un experto en la computadora y que ahí estás. Pero que está Andrés, quien no tiene la preparación técnica tuya, pero que es un excelente vendedor. Y que con un poquito de lenguaje común, Andrés puede ayudarte a vender. Pero él jamás va a poder dar una práctica técnica que tú vas a dar, ¿no? Entonces, a lo largo de mi vida, los proyectos que he logrado hacer, obviamente con equipos pequeños, siempre ha sido utilizando la fortaleza de cada uno. Y es como saber identificar para qué está hecho cada uno. Y entonces mi tarea como innovador es poner esas piezas juntas. Qué interesante, porque nos estás dando otro elemento de innovación que está más cercano a un liderazgo, ¿no? A una especie de management o administración de recursos y talentos. Y si sostuviéramos esta noción a la que nos invitas a pensar de la innovación como una práctica, más que una creatividad, de la innovación como una inteligencia adaptativa, de la innovación como esta cualidad humana de ver los diferentes talentos, y la innovación como esta cualidad de administración de recursos y de liderazgo. Si sostenemos esa visión, ¿cuál tú crees hoy en día que es el mayor reto hacia que los innovadores, que serían líderes, colaboren con sectores también, digamos, de inversión de capital, con otros sectores industriales, y de promover esta cultura, ¿no?, de colaboración de la que implícitamente estás hablando? Yo creo que aquí el problema ya es a nivel local, en cada ecosistema o cada país. Voy a atreverme a hablar un poquito, y digo atreverme porque realmente yo ya no vivo tanto en México. Pero yo creo que ya actualmente hay necesidad de que nuestros propios tomadores de decisiones, e incluso me atrevo a decir a nuestra propia élite mexicana, que es tiempo de entender que debemos ganarnos un lugar en la sociedad internacional, que lo que hemos estado haciendo ya no funciona, y por eso tenemos no solamente problemas sociales, sino fuga de talento, ¿no? Y si continuamos con este loop, pues terminarán todas las empresas comprando todo lo que tenemos, ¿no? Han comprado Corona, han comprado tequila, han comprado muchas cosas, hemos perdido muchas cosas. Claro. Y todo porque a lo mejor hay una tercera, cuarta generación que ya está cómoda, ya no quiere producir. Pero eso no significa que no hay esperanza. Hay por ahí gente con el interés del cambio, gente con visión nueva. También es un tema generacional, a lo mejor ya la generación X está ya ahora sí retirándose, entrarán los millennials, quizás nos toca a nosotros de golpe empezar a administrar sin tener todo este know-how administrativo, quizás le toca a la generación Z inmediatamente empezar a emprender, no lo sé. Lo que creo que necesitamos hacer es exponer más este tipo de pensamiento y encontrar que aquellos que tienen el mindset correcto empiecen a trabajar juntos. Entonces yo creo que no tengo una fórmula específica de solucionarlo, más que el traer a la gente junta y empezar a darse cuenta que las diversidades que tenemos son absolutas para lograr cambios transformadores en nuestro país. Pero necesitamos de estos tomadores de decisiones, de estos líderes, y empezar a cada vez crear más líneas directas de colaboración con menos intermediarios. Eso es súper importante porque lo que yo he notado, al menos en el caso mexicano, es que tenemos demasiados intermediarios en medio y ya no tenemos tiempo para eso. De este lado del planeta, en Noruega, yo creo que es también un tema generacional. A lo mejor puede existir menos corrupción, pero existe una generación ya grande que es menos arriesgada, menos internacional o más protectiva. Pero la realidad es que la misma Noruega tiene déficit en personas, y lo que hacemos normalmente es subirlo trayendo más gente. Y no creo, yo siempre le digo a mis amigos noruegos, mi visión de Noruega es que algún día Noruega sea un banco. Porque aquí le ponemos tanto valor a esto, al friluf, ¿no? Que es disfrutar la vida, disfrutar la naturaleza, disfrutar tu tiempo. Y mientras menos tiempo trabajemos,
más nos gusta, ¿no? Entonces es un buen concepto, pero si eso es lo que tú quieres, mi manera de comentarlo en los noruegos, entonces volvámonos un fondo de inversión, donde traemos talento de otras partes, los fogueamos, les damos nuestro mindset, nuestro respaldo de calidad, pero regresémoslos a sus ecosistemas, ¿no? Y por ejemplo, ¿harías algo más para restablecer o diseñar desde cero esta colaboración específicamente entre México y Noruega? Sí, yo creo que precisamente esta iniciativa ANIA es uno de estos esfuerzos, ¿no? Que queremos primeramente acercar, cortar la brecha del intercambio de ideas eh, a nivel tomador de decisión. De ahí en fuera yo creo que necesitamos este mismo grupo interdisciplinario en una mesa en conjunto para crear definitivamente una ruta de trabajo. Y no solamente una, sino tener 3 o 4 equipos trabajando en rutas diferentes. Hay un concepto en ingeniería que se llama Fast Prototyping, que se trata precisamente de lo mismo, darle un reto a alguien. Y se trata de que cada quien en un inicio tiene una idea, pero posteriormente vas contrastando lo que funciona enfrente de todos. Y copiar es válido, porque copiar puede mejorar una parte de algo que tú tenías. Y de esta manera se alcanza más rápido una solución. Entonces, mientras más equipos tengamos intentando resolver la misma necesidad y más transparentes seamos aportando esta información de cómo lo estamos haciendo, alguno de nuestros equipos llegará muy rápido y por ende arrastrará a otros. Pero necesitamos estos mecanismos de cooperación a nivel socioeconómico, a nivel talento y a nivel, digamos, transnacional, ¿no? Lo has mencionado ya en distintas ocasiones, pero de hacer más fuerte esta colaboración México y Noruega, ¿qué beneficios tendría Noruega y qué beneficios tendría México? Nuevamente para Noruega, si Noruega opta una vía así como Suiza, pues yo creo que Noruega podría ser un inversionista paciente, ¿no? Es decir, tengo un fondo petrolero lo suficientemente fuerte, ¿por qué no, en vez de intentar producir solamente aquí en Noruega, obligo a mis emprendedores a no necesariamente producir en Noruega, porque no podemos competir con China, o sea, ya lo sabemos, no podemos competir con otros países, pero sí puedo competir en el talento. Sí puedo competir en saber de que Noruega y México, si no hablamos el mismo idioma, pero posiblemente todavía tenemos la misma cultura similar, ¿no? Es diferente con una cultura asiática. Entonces, si no empezamos a cooperar nosotros, vamos a ver cómo Asia, India, China se van a llevar todo. Y no me gustaría ver, no es que tenga algo en contra de estos países, pero no me gusta ver un futuro donde nos ha tomado tanto acostumbrarnos a una colonización que tuvimos, ¿no? Cristianidad, y de repente ver que ahora tenemos nuevas tendencias o budistas o hindús, ¿no? Que no hay nada en contra de religiones, pero es un decir, qué necesidad de no tomar el rol que nos pertenece de liderazgo. Es decir, ya es tiempo que nosotros empecemos a organizarnos y empecemos a proponerles a los nórdicos también esquemas de colaboración, porque si ellos no tienen la necesidad de verla, pues entonces nosotros tenemos que crearla, pero alguno de ellos tiene este sentimiento de aprecio también por nosotros. Entonces yo creo que nosotros tenemos que empezar a tocar más las puertas y estoy seguro que estas colaboraciones efectivas se van a empezar dando. En conclusión, creo yo que si Noruega apuesta más por América Latina y hacer que estas sean las casas físicas de desarrollo, pero Noruega controle, si podemos llamarle una manera como para que se sientan cómodos, en el conocimiento, en patentes, en publicaciones, la calidad del desarrollo tecnológico, yo creo que hay ecosistema para todos. Es algo que acabas de tocar, que es un punto muy, muy importante también en la innovación, ¿cierto? Industrial. Todos los derechos de propiedad, derechos intelectuales, patentes, ¿no? Puede existir el talento en México. Como cultura, creo que la cultura mexicana y otras culturas latinoamericanas hay un alto nivel de creatividad, quizás como dices, porque venimos de otra epistemología que aunque esté negada,
está presente, ¿no? En lo que hacemos, pero no tenemos presupuestos ni inversiones tan fuertes. Es difícil, creo que a los dos nos ha tocado tratar de tener una patente, es difícil. Y luego también cómo salir al mercado, etcétera. Entonces, antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera preguntarte algo que quizás puede ser muy subjetivo, pero ¿qué cualidades ves tú en el mexicano, en el emprendedor mexicano, en el empresario mexicano, que también, digamos, son muy ricas y sobresalientes en un contexto de innovación industrial, en un contexto de colaboración quizás en otros países? En cuanto al mexicano, tenemos una fortaleza que también puede ser nuestra propia debilidad. Creo que el mexicano tiene por naturaleza un montón de ideas, e ideas brillantes. El mexicano por naturaleza es entrón y le dice sí a todo. La debilidad es que se difusa tanto. De tantas ideas, a veces no avanza. Y el nórdico le cuesta tanto tener una idea que la única que tiene la madura porque no tiene más. Entonces, la constancia es tan importante como la creatividad. Y si unes esos dos, entonces a lo mejor los noruegos nos pueden ayudar a aterrizar más nuestras ideas, que son valiosas, ¿no? Qué interesante. Y cuéntanos un poquito más sobre Anya. Sabemos que Anya no es un think tank, no es una consultoría, no es un centro de investigación, es una plataforma. ¿Qué es Anya? Bueno, la visión de Anya es muy, muy grande. En algún momento te voy a revelar lo que quisiéramos que Anya en algún momento se vuelva. Pero es esa plataforma descentralizada por donde pasan todas las licitaciones gubernamentales de una manera descentralizada. Donde los recursos de un departamento pueden ser reutilizables para otro departamento o gobierno o institución. Digamos, esta es la visión a largo plazo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque acortaría o quitaría del medio tantos intermediarios y permitiría la fluidez de innovación más rápidamente. Pero es un proceso largo, un camino largo, y yo creo que una manera de iniciar con Anya es precisamente empezando con encuentros, empezando con foros, empezando con recolectar ideas brillantes que estén allí en México atoradas porque el contexto no le permite crecer. Que vengan acá, busquemos una manera de darle un nuevo giro, y a lo mejor su vía natural de crecimiento está en Chile, o está en España, o está en Colombia. Incluso en nuestros propios países latinoamericanos, cada uno tenemos particularidades específicas muy buenas, ¿no? Que si las sabemos tomar, podemos incluso dentro de nosotros cooperar más en América Latina, ¿no? Pero le va a ser más fácil a un emprendedor venir con ciertas certificaciones o con ciertas network nórdica para regresar a estos ecosistemas latinoamericanos. Yo creo que les facilitaría todavía más el proceso. Entonces, ¿qué es Anya? Bueno, Anya nace de la inspiración en corto del proceso del salmón, el fiordo, el mar. El salmón nace en el río, se crece y se fortalece en el mar, pero regresa a reproducirse otra vez al río, ¿no? Entonces eso nos habla de cómo dos ecosistemas completamente diferentes, agua dulce, agua salada, en coexistencia, en los puntos correctos de conexión, pueden crear biodiversidad, ¿no? De la misma manera es entender de que una idea, nosotros en Noruega deberíamos de tomar esa posición y decir, bueno, a lo mejor no necesitamos crear vida, no necesitamos crear tecnologías, tenemos que traer ideas brillantes como la de los mexicanos. Así como tenemos el Fredag Taco, que lo importamos aquí, ¿no? El viernes sí, de taco. Hay un viernes de tacos. Pues a lo mejor traerte un equipo de allá, moldearlo, ayudarlo a estructurarse, a aterrizarse más y regresarlo. A lo mejor su destino de cuando piensas 5 millones de personas en Noruega versus casi 500 millones de hispanohablantes. Entonces, ¿dónde está tu verdadero mercado? Mientras que Noruega quiere competir en mercados grandes, que les va bien, pero no estamos realmente dando la productividad que esperamos. Y luego tenemos China, India,
inteligencia artificial en medio, creo que si nos empezamos a organizar, Noruega puede tener muchos beneficios y los latinoamericanos podemos quizás apoyarnos más, ¿no? Entre nosotros mismos también. Entonces, si Ania no es una incubadora, no es un think tank, no es una consultora, quizás con esta metáfora del salmón que nos cuentas, puede parecerse más a algo que ahorita está, creo, como dices tú, a alguien se le ocurre en un lugar, está emergiendo esta idea de creadora de ecosistemas o orquestadora de ecosistemas, porque cuando hablas de que traer a una idea brillante en México que venga acá, no es solamente la incubación y no es necesariamente que Ania va a ser la incubación, pero cuando dijiste quizás la oportunidad está acá o está en Chile, de alguna manera estás creando estos flujos funcionales para que ese salmoncito o esa empresa pueda surgir y pueda continuar su camino, ¿cierto? Pero también hablas de quizás, y tú personalmente tienes esta gran red con embajadores, tomadores de decisiones, líderes de la industria, hablas de sentar a la mesa a ciertos tomadores de decisiones en posiciones claves. Entonces, quizás Ania, lo que yo estoy entendiendo y que compartes, es que es más como una creadora de ecosistema, de un ecosistema que está disponible, pero que nadie se ha encargado de quizás verlo con atención y empezar a restablecer, ¿no?, esos canales o a crear esos canales funcionales. ¿Se parece eso a la idea? Sí, correcto. Yo creo que Ania vendría siendo una intercepción entre el mar y el río, ¿no? En un punto donde podemos conectar. Ania no quiere prometer capital, no quiere prometer incubación, pero quiere crear un efecto red. Hay muchos mexicanos, latinoamericanos, que así como yo, de manera individual, he sufrido, me he llevado mis golpes, he encontrado mi lugar y he crecido y tengo mi propia red. Si combino mi red con tu red o la red del otro y soy también sincero en lo que puedo y en lo que no puedo, y hay iniciativas que vienen desde allá, pues la idea es Ania como una plataforma donde dice, existe esto. Filtramos ideas concretas, aterrizadas, y se las exponemos a la red de la gente que está por acá. Y entonces empecemos a ver cómo se crean conexiones, ¿no?, entre uno y el otro. Pero estoy seguro que tu problema lo puede resolver Juan Pérez, que ya vivió esto, ¿no? Y viceversa. Obviamente no solamente se trata de conectar, se trata de también que Ania también apostará por aquellas iniciativas sólidas que creemos que se alinean también con, ahora sí que con la conciencia de lo que sabemos que la Unión Europea o que la misma Noruega también busca, o lo que es específico de un país. Buscará también conectarlo a nivel innovación con universidades, pero también intentar acercar a la red noruega, ¿no? Es decir, mira, tenemos esto. ¿Qué visualizo yo? Un mundo donde somos menos protectivos, somos más abiertos en nuestras redes, y entonces a lo mejor el mismo producto puede servir, digamos, vamos a hablar de cámaras, pero la cámara me puede servir para estar dentro del mar como puede estar en un satélite. Entonces, si a Juan de Suecia está buscando una cámara para una aplicación aeroespacial, pues a lo mejor necesita no atarse este equipo a hacer aeroespacial, sino tener una cooperación. Y sí, necesitas un demo rápido, ocupa esto, ¿no? Sal con esto. Pero también si mañana llega Ana Mari y está en tecnologías médicas y esta cámara le puede ayudar con cierto procesamiento diferente, pues también ahí está. Entonces, aumentar los chances mediante exponer una misma idea, una tecnología o un proceso, ¿sí?, para que encuentre su propio camino, porque no necesariamente, digo, nos pasó con MyGom. Empezamos con un robot para agua y terminamos en minería. Todo porque a alguien más se le ocurrió, que no fuimos nosotros. Entonces, esta es una forma de entender que mientras más exposición de un proyecto exista, una nueva idea y una nueva dirección se puede crear, y ese es su camino natural de crecimiento. Y por ejemplo, si no hiciéramos lo que hoy
está gestando Ania, ¿qué oportunidad histórica consideras que se perdería en este momento preciso? Pues nuevamente, con la llegada de la tecnología, ve tristemente cómo nos vamos a un mundo del ingreso básico universal, donde tienes que ser un consumidor activo de todo lo que exista. Vaya, es un mundo para mí muy triste como ingeniero que exista, cuando podemos intentar dejar de querer reinventar la rueda y solamente reorganizar lo que existe. Y si hacemos, digamos que Ania es muy exitosa en los próximos 5 años, ¿qué estaría pasando si este ecosistema logra unir estas funciones existentes y empieza a ser escalable? Una optimización de recursos. Por ejemplo, llega a la Secretaría de Aeropuertos Internacionales y tiene un proyecto para inspeccionar sus tuberías de combustible de turbocina que alimenta los aviones. Y ellos tienen el presupuesto. Entonces, nosotros identificamos, por así decirlo, vamos a hablar técnicamente, 1, 2 o 3 equipos que pudieran de alguna u otra manera resolver la necesidad o integrarse, ya sean robots, sensores, cámaras, entre ellos trabajar, descentralizar este recurso para apostarle a 2 o 3 equipos, buscar una inversión también de este lado, pero sobre todo, esta es la vía tradicional, pero ahora imagínate que es la Comisión de Agua quien realmente tiene la necesidad, pero no tiene el capital, pero los aeropuertos sí lo tienen, pero no quieren lanzar esa convocatoria todavía, pero también tienen la necesidad. Entonces, ¿por qué no permitir que ellos pongan el recurso? La innovación viene y esta empresa empieza de alguna u otra manera a comprometerse con la misma empresa de gobierno, a decir, oye, a lo mejor vamos a reutilizar tu inversión para nuestras líneas de agua. En cuanto recuperemos economía y nos fortalezcamos gracias a la innovación que tú mismo estás impulsando, nosotros de alguna u otra manera te pagamos o te redirigimos el recurso. Pero parece ser para mí que el mismo gobierno destina recursos muy aislados que podrían ser transversales, que podrían crearse mecanismos de, ¿sabes? Apuesta por esto, porque no solamente me resuelve a mí mi problema, pero también resuelve el problema de aquel, de aquel, de aquel. Y entre gobierno ya vemos cómo recuperamos esta apuesta, ¿no? Pero de esta manera, a la misma innovación le abre diferentes líneas de trabajo. Creas empleo, vas a terminar teniendo un equipo especialista en tuberías de combustible, pero otro de agua y posiblemente otro de gas y viceversa, ¿no? También se puede meter Pemex, se puede meter industria privada. O incluso donde está la necesidad, pero no hay el capital, y entonces se le habla a empresas grandes o empresas medianas que tienen la capacidad de invertir o empresas extranjeras, y ellos ponen el capital con una carta de intención completamente con compromisos con gobiernos. Es decir, si esto funciona, entonces regresamos esto a través de una licitación orientada específicamente a esto. Y de esta manera yo creo que avanzaríamos muchísimo más rápido en la integración de tecnologías, no innovar desde cero, integrar lo que existe, optimizar el gasto público y crear mejores oportunidades. Para los tomadores de decisiones que nos estén escuchando, inversores, les recomiendo regresar a este video los últimos 5 minutos porque acabas de dar un ejemplo que es altamente relevante para todos y que se puede aplicar en muchos temas donde quizás la infraestructura crítica de los países está llegando a sus puntos límites. Tenemos sistemas de tratamiento de residuos que no están funcionando, tenemos cuerpos de agua en países latinoamericanos que están altamente contaminados, tenemos industrias que a veces no pueden resolver su supply energético, y entonces lo que acabas de hacer, Paco, es mostrarnos un ejemplo de cómo diseñando intencionalmente los flujos económicos y las funciones de lo que ya existe, puede haber realmente un ganar-ganar funcional para todos los sectores. Sí, primero es una cooperación comunicativa, hablar,
Después es una canalización de dolores en común. ¿Qué tenemos de dolor en común? Retos específicos. Después, una pivotación con expertos. Es decir, podemos encontrar una solución posiblemente genérica y adaptativa para todos los dolores. Si sí, entonces es una cuestión de ahora, el recurso. ¿Necesita venir de ellos o necesita venir de unas posibles intenciones de colaboración si existe esto? Y entonces ahí empieza la industria privada también a jugar, la banca. A nivel país, pero ahora imagínate que eso fuera a nivel global. Es decir, Polonia tiene el capital, pero no la necesidad inmediatamente de las tuberías, pero sabe que en 10 años se les gastan. Pero México la tiene ya. Fortalezco mi equipo mexicano-polaco, empiezo a atacar el problema en México, levanto expertise, conocimiento, y estoy listo para que en 10 años yo ataco mi problema de manera efectiva. Y me costó menos. Bueno, y ahí puede haber infinitas otras formas de generar ganancias, innovación, modelos de negocio que sean pertinentes, ¿no?, a los retos de la industria hoy, a los retos de los países hoy. Me gusta mucho escucharte porque para también todos los que nos escuchan, precisamente se trata de entender estos retos industriales no solamente como los retos de la industria privada, pero cuando hablamos de la palabra industrial se refiere a retos mayores, ¿no? Entonces, cuando hablamos de rediseño industrial, a veces también hablamos del rediseño de una ciudad, de su infraestructura crítica, no solamente de la industria privada o la empresa. Y aquí este ojo es muy importante porque también en lo que estás compartiendo y en lo que es ANIA, hay una ciencia del diseño sistémico que está presente en cómo ANIA puede acompañar, ¿no?, estos retos, y como plataforma orquestadora de gobernanza, de procesos de gobernanza industrial, aquí puede haber quizás algunas personas que estén escuchando y que quizás tengan como la parte de una parte del panorama, podrían contactar a ANIA y platicar sobre estos retos y ver las oportunidades. Sí, la idea en precisamente parte fundacional que estamos lanzando es primeramente empezar a difundir esta nueva manera de pensar, la iniciativa como tal. Esperamos precisamente esto, ¿no?, gente brillante con ideas. Nuevamente, no queremos proyectos que estén buscando específicamente el capital o mercado, porque esto no es ANIA. No soy una persona que se va a dedicar a incubar o que se va a dedicar a buscar un inversionista, porque esa no es la visión nuestra. Nuestra visión es una transformación de pensamiento y de creación de redes más efectivas, ¿no? Y ahí es donde queremos encontrar. Si tú eres un tomador de decisiones, si tú eres un líder dentro de tu industria, sea técnico, sea en ventas, sea en lo que eres especialista, y crees que puedes ayudarnos a empezar a colaborar con estas nuevas maneras de pensar, yo creo que entre todos llegaremos a iniciativas que estaremos apostando en común, ¿no? Sí, y son maneras de pensar, pero con lo que nos has compartido como el ethos o la ética de ANIA es manera de pensar, de ser y hacer, ¿cierto? O sea, es colaborar, implica muchas más cosas que simplemente hacer, ¿no? Estamos de regreso, tuvimos una pequeña interrupción. Para los mexicanos nos pasó lo equivalente al camión que pasa haciendo colchones, refrigeración. Bueno, aquí pasó un tractor y el sonido fue muy fuerte, pero estamos aquí de regreso. Paco, nos estabas compartiendo cómo había oportunidades y hay personas que están escuchando y les gustaría compartir un reto y evaluar en ANIA cómo podríamos restablecer estas funciones para ir creando el ecosistema. Y digamos, esas son quizás agentes, voy a decirlo así, del sistema que podrían tener un reto y con quienes podríamos tener este brainstorming y rediseñar no solamente los procesos internos de la empresa, sino cómo colabora con otros agentes del ecosistema, lo cual es muy interesante.
pero me gustaría preguntarte, Ania, en el momento en el que está, ¿quién sería ideal que pudiera invertir en Ania o empezar a trabajar con Ania? Bueno, Ania no está buscando como tal inversión, ¿no? Queremos inversión en forma de tiempo, es decir, queremos encontrar socios estratégicos específicamente a nivel de tomadores de decisiones. Sería perfecto trabajar con, yo creo que podemos empezar haciendo cambios a nivel pequeño e irlos escalando poco a poco. Entonces, creo que es un llamado específicamente a municipalidades, a agencias de gobierno, a empresas grandes también o medianas que tienen acceso a proyectos de impacto, ¿no? A nivel territorial, es decir, tu zona local. Porque creo que ese es el camino natural de empezar a crear estas colaboraciones. También aquellos proyectos muy maduros tecnológicos que ya estén en fase, digamos, proyectos que han sido ya piloteados o probados en México, que por alguna u otra razón que también están atorados, ¿no? También desde esa parte técnica creo que a Ania le interesa muchísimo conocer qué existe allí, que esté atorado, que naturalmente con nuestra propia red podamos decir, bueno, a lo mejor debemos de probar en Colombia, en Chile, en otra parte, ¿no? Nuevamente, recalco, no me gustaría que el mercado latinoamericano o hispano pensara en Noruega como el cliente final, porque voy a hacer una analogía muy importante de un hombre pues bastante pudiente en España, que tenía centros médicos de imágenes, y en alguna ocasión quisimos ver la oportunidad de establecer un centro especializado de PET, que es un tipo de escáner para el cáncer. Y dado que ellos tenían 4 o 5 centros en Valencia, Barcelona y Madrid, yo quería que abriéramos un centro en Oaxaca. Yo soy de Oaxaca. Y le decía, es que en Oaxaca no hay ninguno y tenemos que ir hasta Puebla. Y entonces él me preguntó, ¿y cuál es la población de Oaxaca, capital? Y no, la población de Oaxaca estará alrededor de unos 300,000 personas. Y dice, no, es que es muy poca gente. Sí, pero todo el estado tenemos como 4 o 5 millones de personas. Sí, pero carreteras, ¿qué tan rápido es llegar hasta el centro, no? Entonces cuando me dice, ¿cuál es la siguiente ciudad más grande? Y dije, no, pues Puebla. Pero es que en Puebla están 2 o 3 centros. ¿Por qué nos meteríamos ahí? Y me dice, no, es que por estadística. Si Puebla tiene alrededor de 2, 3 millones, entonces naturalmente la gente de Oaxaca también tendrá que ir. Dice, entonces entiendo por qué hay 3 centros allá y yo pondría un cuarto. Si entramos ahí, entramos a competir. Simplemente porque las poblaciones importan. Entonces, de la misma manera digo, Noruega es un país geográfico muy extenso, 5 millones de personas, y si tú vienes con la mentalidad de venir a abrirte el mercado a Noruega, estamos equivocados. No es el enfoque. Pero si piensas que es Noruega una forma de obtener una especie de booster, de poderte ayudar a decirte ahora ya no eres la empresa mexicana solamente, sino eres una empresa con raíces en Noruega o con headquarters en Noruega, entonces yo creo que te va a ser mucho más fácil incluso que termines dando un servicio en Canadá o Estados Unidos, Colombia, Chile. ¿Por qué? Porque son mercados mucho más grandes. Entonces eso es lo que queremos, ¿no? Pensar que Ania existe para crear más operaciones salmones, ideas que vengan desde allá, crecen aquí y terminan de regreso naturalmente. Eso es lo que nosotros vemos, ¿no? A nivel técnico. Y a nivel de personas que se sumen a esta iniciativa, necesitamos más tomadores de decisiones, más gente con capacidad de acción y con liderazgo. Porque mientras más seamos y más diversos seamos, el efecto red que Ania quiere crear, creo que logrará su visión, que creará valor para todos, ¿no? Uh-huh. Y cuéntanos en este primer año, los primeros 12 meses de Ania, ¿en qué se va a enfocar? Bueno, en los primeros 12 meses queremos el establecimiento de la red.
Sí, queremos empezar a crear más webinars con temas interesantes, retos específicos por sectores, por diferentes, tanto académicos como industriales, como de gobierno, gobernanza. Tenemos por ahí, junto con nuestros socios de Vida al Centro, una conferencia System Thinking que estarán viendo, promocionándose, donde precisamente queremos crear también estas herramientas, difundirlas, crear el pensamiento sistémico, colaborativo, empezar a entender nuevas formas de pensar. Esto está enfocado para líderes, pero creemos que son los líderes los que necesitamos en este primer llamado activo, porque somos aquellos con la visión completa de lo que tenemos que nos atora, claro, la que también nos puede llevar a reflexiones en comunes y encontrar puntos de colaboración, ¿no? Es decir, queremos trabajar bajo menos sueños, bajo menos ideas y bajo más data, es decir, más necesidades específicas. Y la data muchas veces no viene del yo creer el dolor que tengo. En mi experiencia también como consultor, muchas veces te acerca el cliente creyendo que tiene una necesidad muy específica y suena real a su necesidad específica. Pero cuando llegas allá te das cuenta, ¿sí? Que no es. O sea, que él te contó la percepción de lo que él ve. Y yo veo un mundo de oportunidades, ¿no? Y dices, wow, el problema es que no me supiste comunicar desde un inicio tu problema. Si yo hubiera sabido que este era tu problema, hubiera venido con una solución un poco más amplia, ¿no? Entonces no es lo mismo a que tú creas que tu solución o que tu problema es tu problema. En cambio, si tú vienes y me la cuentas y se la cuentas a un resto de personas, estoy seguro que tu visión va a ser, wow, no lo había visto, no lo había pensado, no lo había visto desde este ángulo. Porque sucede el dicho aquel, ¿no? Que en casa del herrero, cuchillo de palo. Entonces, mientras más experto eres en algo, tu visión es más aguda hacia un punto. Es parte del enfoque. Claro. Pero mientras menos experto eres, a lo mejor tú dices, wow, oye, no necesitas metal aquí, necesitas otra cosa, ¿no? Entonces, de la misma manera, por eso Ania tiene que existir, por eso tienen que existir estas pláticas, estos puntos de encuentro, estos puntos de exponer tu necesidad, porque estoy seguro que en este intercambio entre líderes van a salir soluciones fuera de la caja. Entonces, nos dijiste que en los próximos 12 meses Ania se va a enfocar en crear su red. Y esta creación de red va a ir acompañada de podcasts y webinars con gente clave en temas súper relevantes de distintos países. Por favor, no se lo pierdan. También dijiste que en este año, que lo importante también, y quizás en este año parte de esta creación de red, es hacer aliados estratégicos como líderes de sectores con quienes se pueda empezar a restablecer estas funciones, ¿no? Ecosistémicas. Correcto. Y la otra, nos hablas del encuentro fundacional de liderazgo sistémico. En el siguiente podcast quizás les vamos a contar qué es, de qué se trata. Paco, suena muy emocionante. Yo estoy muy contenta de estar aquí y colaborar contigo en este sueño y Gracias. en esta es de verdad una riqueza tremenda, y quiero decirles que les invito a seguir también las redes personales de Francisco Maynó. Lo encuentran así en LinkedIn, de Ania, y decirles personalmente que tengo quizás, ¿cuántos años de conocerte, Paco? Como pues, 15, al menos, 14. Sí, al menos 10. Con esta gran creatividad, pero es en Noruega esta institucionalidad fuerte, donde confluye esa visión y esa realidad y esas estrategias enfocadas a innovaciones industriales, ¿no? Entonces... Sí, yo creo que Ania quiere demostrarle también al ecosistema nórdico que México no viene, o Latinoamérica no viene a pedir ayuda, no viene a pedir dinero, no viene a pedir recursos, viene con soluciones específicas y retos, y viene a pedir colaboración. Y cuando te comportas como un igual, también te ganas un liderazgo dentro de, ¿no? Entonces también es una manera de romper un esquema, de decir, oye, ya dejemos de ser como el hermano pobrecito que siempre está ahí pidiendo ayuda, ¿no? Entonces, tenemos que venir a presentarnos como somos el equipo tal, tenemos esto,
te conviene colaborar con nosotros, ¿no? Y para lograr esto, pues también necesitas cierto grado de expertise que está ya en esta parte, ¿no? Mexicanos o latinoamericanos que hemos hecho todo este trabajo de absorber el contraste cultural, de saber comunicarnos, de saber entender cómo vender una idea, cómo traer a un equipo nórdico. Pero la forma en la que los países nórdicos nos empiecen a ver con el gran potencial que ellos saben que tenemos, es primeramente demostrando que podemos organizarlos nosotros mismos. Si nosotros nos organizamos, va a ser mucho más fácil poder mover a otros. Entonces es cuestión de Ania como un espacio es tiempo de organizarnos, y la invitación está ahí para todos. Sí, pues les invitamos nuevamente, si no lo han hecho, a seguirnos en redes. Si este podcast les pareció interesante, vamos a tener otros donde vamos a estar conversando los tres con expertos que están planteando otras formas de ser y de hacer en áreas industriales, en área de gobernanza entre países, en medios de comunicación, tecnología. Esperamos que así empiece, ¿no? Esta comunidad con las grandes oportunidades de este tiempo, que es muy complejo, que es incierto, que es desafiante, pero está lleno de potenciales también, ¿no? Entonces, Paco, no sé si quieras despedir. No, pues muchísimas gracias por la oportunidad, muy contento de lanzar oficialmente Ania. Por favor, estén pendientes de nuestra página web, está pronto ya en vivo. Síganos en las redes sociales también, y esperamos aportar valor y recibir ideas, ¿no? Proyectos sobre todo aterrizados en concreto. Perfecto, pues muchas gracias y hasta la próxima.